Ya, comencemos entonces. Vamos a hablar acerca de lo que es inflamación aguda. ¿Qué es la inflamación aguda? ¿Qué consideran que es inflamación? Es una respuesta de nuestro cuerpo ante infecciones o alguna lesión o algo así. Ya, muy bien, Stephanie. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es? Gianmarco. Que inflamación es un proceso, es una serie de procesos fisiológicos que ocurren en- a nivel celular y por ende a tejidos, el cual consiste en que se van, que va a aumentar de tamaño el tejido mismo o la célula. Ya. Stephanie, tú ya comentaste. Noelia. Buenos días. Es una respuesta del sistema inmunitario que dura pocos días y normalmente contribuye a la recuperación. Ya, muy bien. Bueno, entonces continuemos. La inflamación aguda es una reacción de los tejidos vivos, vascularizados frente a la agresión local. Entonces, aquí vemos dos componentes. Primero, que el tejido sí o sí tiene que ser vivo y tiene que ser vascularizado. Y toda esta es una respuesta frente a una agresión local. ¿Qué es lo que puede producir una inflamación? ¿Qué ideas tienen? Un edema, Mm, ya, sí, puede haber inflamación en el edema. ¿Qué más? Helmut. Gianmarco. Álvaro. Doctora, creo que mis compañeros no escuchan la clase. Estoy viendo notificaciones de, de WhatsApp y creo que tienen problema. Marcelo, ¿puedes activar tu micrófono? Mauricio tiene problemas con la conexión, se ha desconectado. Parece que hay problemas con el internet. Bueno, de todas formas la clase va a estar grabada. Así que puedes estudiar mediante los demás escuchan Álvaro, Gianmarco, Sí, lo escuchamos, doctora. Marcelo. Mauricio nuevamente. Mauricio, ¿ya nos escuchas bien? ¿Tú crees que ya está estable tu conexión? Sí, doctora, está bien. Ya. Tenemos que intentar estar todos conectados con buena señal, porque la clase solamente puede ser 40 minutos. Entonces necesitamos maximizar el tiempo. Vamos a continuar. Entonces, la inflamación aguda puede ser producida por la presencia de microorganismos, entre los que tenemos a las bacterias, parásitos, virus y demás, pero
como hablamos de inflamación aguda, ¿quiénes producen principalmente inflamación aguda? Son las bacterias y los parásitos. Los virus, por lo general, la reacción que producen es un tipo de inflamación crónica. Después tenemos los agentes físicos, es decir, ¿a qué nos referimos con agentes físicos? Por ejemplo, una quemadura. Agentes químicos. Los agentes químicos, distintas sustancias que puedan tomar contacto con la piel, por ejemplo, el formol. El tejido necrótico. El tejido necrótico, por lo general, es cuando uno sufre un accidente y de repente ese tejido se necrosa. Entonces el cuerpo intenta rodear esa necrosis y causa una infección o una inflamación, mejor dicho. Por ejemplo, en el infarto de miocardio. Y las reacciones inmunológicas, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico puede haber una agresión inflamatoria. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la inflamación? Contener, aislar, destruir y reparar. ¿Qué es lo que entienden ustedes por esto? Mauricio, ¿tú qué crees que se refiere con contener? Que lo mantiene en un solo lugar. Muy bien, exacto, a eso se refiere con contener. Y además, contener se refiere a que esta reacción no tiene que crecer. Aislar, destruir. Helmut, ¿nos escuchas? Intenten contactarse con su compañero porque no participa. Y la última vez dijo que tenía problemas con el sonido. Álvaro, Sí, doctora. ¿qué se destruye en la inflamación? ¿Qué nos destruye? Perdón, ¿cómo dijo? Hemos dicho que las funciones de la inflamación son contener, aislar, destruir y reparar. ¿A qué se refiere con la función de destruir? Ya. Se refiere a que las células que son más que todos los glóbulos blancos empiezan a destruir o fagocitar agentes extraños al organismo. Eso más que todo ocurre generalmente puede ocurrir con los neutrófilos. Y, bueno, eso es lo que sé, doctor. Muy bien, tienes toda la razón. Entonces, por lo general, la inflamación ocurre por microorganismos, entonces tiene que destruir. En el caso de que la inflamación sea propiciada por un agente extraño, igual tienen que fagocitar ese material extraño. Entonces siempre tienen que destruir el agente causal. Y en el final de la inflamación, ¿qué es lo que viene? La reparación. Los signos de la inflamación. La inflamación clínicamente va a dar los famosos signos de la inflamación. ¿Cuáles son? Primero, calor. El calor es producido por la presencia de vasodilatación vascular. Después tenemos el rubor, que también se debe a los fenómenos vasculares. Después la hinchazón o tumefacción, que nuevamente se produce por los fenómenos vasculares. El dolor. El dolor se produce por la serie de quimiosinas liberadas en la inflamación y además por la vasodilatación vascular. Y esa zona donde existe la inflamación
sí o sí pierde lo que es la función. Entonces nunca se olviden de los signos clínicos de la inflamación. Después tenemos que hablar de los componentes. ¿Qué componentes forman parte de lo que es la inflamación? Primero tenemos un componente vascular, en el cual entran los vasos sanguíneos y el plasma. Al decir plasma, ¿a qué nos estamos refiriendo, Gianmarco? Cuando decimos plasma nos referimos a los componentes del líquido extracelular. Bueno, un Ya, componente. muy bien, al componente de proteínas y líquidos de la sangre. No nos estamos hablando propiamente de la sangre, sino del plasma. Un componente celular. ¿Quiénes actúan en la inflamación aguda? Aquí está por orden de prioridad. Los primeros protagonistas, por decirlo así, son los neutrófilos. Después vienen los monocitos, los eosinófilos. Los eosinófilos pueden estar presentes también en una inflamación crónica, al igual que los linfocitos y basófilos. Las plaquetas también entran en la inflamación. ¿Por qué? Porque son las que producen las sustancias vasoactivas. Los mastocitos. ¿Qué son los mastocitos, Estefan? Stephanie. Mauricio, ¿qué son los mastocitos? Ya, estas células son células especiales que se encuentran en el tejido conjuntivo. Como tarea van a buscar qué funciones tiene el mastocito. Los fibroblastos. Los fibroblastos actúan también en el tejido conjuntivo, organizándose alrededor de la inflamación y puede que llegue también a la reparación o al progreso de una inflamación crónica. Después tenemos a los macrófagos, que son los monocitos que han pasado al tejido conjuntivo y se transforman en macrófagos. Después tenemos la matriz extracelular, donde tienen que hay por lo general la destrucción de las proteínas fibrilares y las proteínas estructurales. Las principales son el colágeno. Después tenemos las glucoproteínas de adhesión y principalmente la membrana basal, específicamente en lo que son la membrana basal del endotelio. En su libro se van a fijar que hay múltiples esquemas. Que explican todo el proceso de la inflamación. Ahora vamos a ver que hay fenómenos vasculares, hay fenómenos celulares y hay fenómenos químicos en lo que es la inflamación. Primero, vamos a analizar los fenómenos vasculares. Entonces, lo primero que pasa ante una injuria son los cambios en el flujo y el calibre vascular. ¿Cuáles son estos cambios? En un principio se produce una vasoconstricción transitoria de las arteriolas, que posteriormente se hace en una vasodilatación, en la cual hay un aumento del flujo sanguíneo. Y esto, como hemos dicho, explica los componentes de la tríada clínica de la inflamación, que sería el calor, el
envejecimiento y la tumefacción. Después tenemos un retraso de la circulación, es decir, que como el vaso está dilatado, entonces esa circulación se hace más lenta, por lo que hay una disminución de la velocidad de la circulación que da lugar a lo que es el éstasis sanguíneo, con un aumento de la permeabilidad vascular que desencadena el edema. Después tenemos que hablar de lo que es el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué son las fuerzas de Starling? Noelia, ¿qué son las fuerzas de Starling? No me acuerdo, doctora. Ya. ¿Alguien que se acuerde? Marcelo. ¿Qué pasa con su compañero Marcelo? ¿Por qué no dice nada? Doctora, no escucho muy bien, no es que no digo nada, sino que no sé, no creo que no me escuchan ustedes. Te escuchamos a la perfección, Marcelo. Entra con interferencia la señal. Y yo no los escucho muy bien, doctora, está con interferencia. No tengo muy buena señal aquí. Vivo lejos, no vivo por ahí, no. Ya, Marcelo, está bien. Ya, las fuerzas de Starling son las que hacen que la sangre esté en el interior de los vasos sanguíneos. Aquí tienen, por ejemplo, la figura. Tenemos presiones en el vaso sanguíneo y presiones en el tejido intersticial. Tenemos una presión propia del capilar y una presión coloidosmótica. Chicos, apaguen sus micrófonos mientras damos la clase, para que los sonidos externos no interfieran. Ya, entonces tenemos la presión coloidosmótica. ¿Quiénes da la presión coloidosmótica en el interior del vaso sanguíneo? Son las proteínas del plasma. ¿Qué proteínas tenemos en el plasma? Principalmente la proteína que es la albúmina. Entonces, esa proteína hace que el líquido permanezca dentro del vaso sanguíneo. Y la presión del capilar, pues, la da su grosor del capilar. Si este aumenta, aumenta la presión hacia el exterior. Después tenemos fuerzas afuera, en el tejido intersticial. También tenemos una presión coloidosmótica, que se da por distintas proteínas que se encuentran en la parte, en el intersticio. Y la presión intersticial, que hace que las proteínas quieran entrar hacia el vaso sanguíneo. De esa manera, con el equilibrio de estas cuatro fuerzas, es que se da el equilibrio de las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling solamente van a ser funcionantes cuando haya un estado de homeostasis, es decir, cuando haya normalidad en el calibre del vaso sanguíneo. Pero en la inflamación hay un aumento de la presión hidrostática. Esta que ven aquí, la presión del capilar es la presión hidrostática. Una disminución de la presión osmótica. Esta presión, dada por la albúmina, disminuye. Por lo tanto, hay una salida de proteínas.
lo que produce un exudado. Y esto a su vez produce un edema. Entonces, primero hay un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión osmótica. No se olviden de estas dos presiones que son alteradas en la inflamación. Por lo tanto, se produce un exudado. ¿Qué diferencia hay entre un exudado y un transudado? Mauricio. ¿Conoces el término exudado y transudado? No, doctora. Ya. En su libro está. El exudado es un líquido extravascular de origen inflamatorio. Se presenta en una concentración elevada de proteínas y su densidad superior es a 1020. En cambio, el transudado es un líquido de bajo contenido de proteínas y tiene una densidad inferior a 1012. El transudado se da específicamente en problemas del corazón, donde hay una alteración de la homeostasis de los líquidos y el líquido tiende a salir de los vasos sanguíneos, pero no hay una inflamación. En el transudado no existe inflamación. En cambio, en el exudado sí o sí existe una inflamación. Eso léanlo bien en su libro. Aquí estamos hablando de las partes más importantes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que son los fenómenos vasculares. Primero hemos dicho que había una vasoconstricción, pero aquí nos estamos yendo directamente a lo que es la vasodilatación. Entonces hay una dilatación arteriolar. Por lo tanto, hay una expansión del lecho capilar y al mismo tiempo una dilatación de las vénulas. Por el aumento del flujo sanguíneo. Y fíjense qué es lo que sale de los vasos sanguíneos. Pues son las proteínas plasmáticas, lo que causa un edema. Y ahora vamos a avanzar lo que son los mecanismos que aumentan la permeabilidad vascular. Primero, la contracción de las células endoteliales, que produce una retracción del endotelio y una reorganización de su citoesquelético, por lo que aumenta la transitosis y hay una lesión endotelial directa. Hay una filtración prolongada retardada y la lesión endotelial mediada por leucocitos, por lo que hay una filtración de los vasos sanguíneos neoformados. Entonces, ¿a esto qué se refiere? Primero hay una contracción de las células endoteliales. Por lo tanto, estas que permanecían relajadas se contraen y hay un aumento entre células, lo que produce que haya aumento de la transitosis. Veamos lo que son los fenómenos celulares. Los fenómenos celulares en la luz vascular es el inicio de la inflamación, que hay una marginación. Hemos dicho que el éstasis sanguíneo produce lo que es una marginación. ¿De qué células? Principalmente de los leucocitos polimorfonucleares, a lo que se le sigue un rodamiento. Estos leucocitos empiezan a rodar en la pared endotelial. Hay una adhesión. El endotelio presenta ciertas como manitos, que son sus moléculas de adhesión, para que estos leucocitos se vayan adhiriendo a lo que es el endotelio. Y ahí, en ese momento, se produce la transmigración a través del endotelio, a lo que se denomina diapedesis. Por lo tanto, los neutrófilos, los leucocitos que estaban en el interior del vaso sanguíneo, pasan a lo que son los tejidos intersticiales. ¿Quién inicia todos estos fenómenos celulares? Un estímulo quimiotáctico. Entonces aquí tenemos
una imagen. Primero tenemos la injuria, que en este caso van a ser las bacterias, que inducen a los macrófagos que están en el tejido intersticial a producir quimiosinas o citocinas. Específicamente, y tomen atención a esto, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 3, lo que hace que se produzcan todos los fenómenos vasculares que ya los hemos analizado. Por lo que se produce la vasodilatación con todos sus fenómenos clínicos y hay un paso de proteínas y líquidos. Pero al mismo tiempo, los leucocitos se adhieren. Por ejemplo, aquí tenemos un polimorfo nuclear. Se adhieren al endotelio. Este es el endotelio. Y produce la migración de estas células. Fíjense, aquí está por pasar el neutrófilo y el neutrófilo pasa. Este es un monocito y este es un macrófago. Por lo tanto, a eso se refiere con los fenómenos celulares. Aquí tenemos una imagen histológica de lo que es la marginación. Fíjense, estos son neutrófilos. Todos estos neutrófilos se están marginando, están en la fase de marginación, que pronto van a salir al tejido conectivo y se va a producir lo que es la diapedesis. Bueno, nos queda 5 minutos de esta sesión. Como saben, solamente tenemos 40 minutos. Vamos a repartir lo que es inflamación crónica. En la próxima sesión, ustedes me van a hablar de lo que es inflamación crónica. Entonces, Álvaro, tú vas a hablar de lo que es la definición Sí. de la inflamación crónica. Ya, De doctora. los aspectos generales. Bueno, tú, Stephanie, nos vas a hablar de las células que entran en lo que es la inflamación crónica. Gianmarco. Doctora, ¿me escucha? Tú nos vas a hablar de los patrones morfológicos de la inflamación aguda y crónica, junto con tu compañero Helmut. Ambos. Allá. Organícense. Doctora, ¿y la exposición la vamos a hacer después? Sí, ¿O? sí, vamos a hacer una discusión rápida de lo que es inflamación crónica. La vamos a hacer, vamos a darnos un tiempo de media hora para que ustedes lean cada uno sus partes y después vamos a entrar a una nueva sesión. Ya, para la exposición, ¿no? Sí. Y Noelia y Paulina van a hacer efectos sistémicos de la inflamación. Está bien, doctor. ¿Ya? Eso, entonces, ahorita se va a cortar la clase dentro de 3 minutos. Y en este momento son las 9:15. A las 10 de la mañana nuevamente nos reunimos para seguir con lo que es la inflamación aguda y inflamación crónica. De ahí otra vez vamos a tener un lapso de tiempo para que se prepare el grupo que va a exponer. ¿O prefieren que sea primero la exposición? No, está bien como dijo el doctor. Ya. Todos tienen que participar. Y por favor tienen que estar presentes temprano y unirse a la reunión temprano. Paulina, tú te has tardado. Sí, es que doctora no podía ingresar, me pedía otras cosas, no había casi, recién he podido ingresar. Ya.
Para la próxima, por favor, estate más preparada desde antes, ¿sí? Ya, doctora. Ya. Entonces, seguiremos con esta diapositiva. Adhesión y transmigración. ¿Cómo se produce la adhesión y la transmigración de los leucocitos? Primero, en las células del endotelio existen 4 familias de moléculas. Apréndanse bien estas moléculas porque puede ser pregunta de examen. Primero están las selectinas. Después tenemos las inmunoglobulinas, propias del endotelio, que son el ICAM y el BECAM, con sus diferentes sufijos 1, 2 y 3. Después tenemos integrinas. Estas integrinas son la LFA1 y la MAC1. Y glucoproteínas tipo mucina. Estas glucoproteínas sí o sí están toditas en la membrana celular. ¿De quién? Del endotelio. Y estas son las que permiten que los leucocitos se unan al endotelio y se produzca el rodamiento y la transmigración. ¿Qué se produce para la adhesión y la transmigración? Primero, la activación endotelial, que incrementa la expresión de las selectinas. ¿Qué selectinas específicamente? La E y la P. Por lo que después se produce el rodamiento. Estas uniones al principio son débiles, por lo que la célula, el leucocito, empieza a rodar por el pasadizo de lo que es el vaso sanguíneo. Y después se produce lo que es una adhesión firme. Ya los leucocitos son activados por todo